cosas para ellos. Pero es interesante cuando podamos realmente conocer de cerca el corazón de nuestros hijos. Mi esposa, su oración constantemente es, nosotros tenemos 3 hijas, es que Dios ayúdanos a conocer el corazón de nuestros hijos. Y a veces pasamos por alto esto porque estamos tan involucrados en darles cosas que pasamos por alto algunas cosas que son más importantes que las cosas quizás que le podemos dar. Y la pregunta en esta mañana es: ¿cómo está el corazón de tus hijos? Veamos este pasaje, Lucas capítulo 15. Y empezamos para que podamos leer y entender el contexto, el capítulo 15, versículo 11, para entender todo el consejo de la palabra de Dios. Dice: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a unos ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda a que apacentase cerdos. Verso 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La palabra de Dios nos enseña en que este joven, consciente de su realidad, él pidió que se fuera porque él quería vivir su vida como le daba la gana. No quería las limitaciones que ponen los padres dentro de la casa. Es más, no quería guía, no quería instrucción, no quería reglas ni disciplina. Y muchas veces llegamos a cierta edad de nuestras vidas donde no queremos las instrucciones de los padres porque creemos que lo sabemos mejor. Dice la palabra de Dios aquí que el hijo menor le pidió a su padre que le diera la parte de los bienes que le correspondía. Es interesante entender esto, que los bienes solamente vienen a ser disponible ¿en qué momento? Cuando mueren los padres. Antes que eso, no hay herencia que pueda ser válido. Pero la pregunta es cómo estaba el corazón de este niño, de este joven, y decidió decirle: papá, en realidad no me interesa si estás vivo o no, lo que a mí me interesa es las cosas que tú tienes. La palabra nos dice que el papá decidió repartir la herencia entre los 2 hermanos. También, como ya conocemos, el hijo decide irse y vivir su vida como le da la gana. Cuando mucho tiene, muchos amigos también. Cuando ya no tiene nada, queda desamparado. Y dice la palabra de Dios que en el versículo 15, y se fue y se arrimó a unos ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda que apacentase cerdos, porque ya no tenía los bienes que él tenía antes, muchas cosas, muchos amigos, nada de dinero, se desaparecen los amigos. Es más, no son amigos, son enemigos, porque solo están contigo cuando tienes cosas. Yo me acuerdo de la edad de 17 años, yo jugaba béisbol, y llegó el tiempo donde yo pensé que el mundo estaba en mis manos. Cuando yo iba a jugar béisbol, el estadio estaba lleno, la gente gritaba mi nombre y yo pensaba yo era el último o lo máximo en mi pueblo, en mi ciudad, en mi país.
Jugaba bastante bien, por cierto. Pero por estas cosas empecé a creer que ya no necesito orden ni guía de nadie. Y por lo tal llegué a mi casa y le dije, mamá, ya no quiero aguantarte a ti, mucho menos tus reglas, yo me quiero ir a vivir por mí solo. Y mi mamá me dice, piénsalo bien porque te va a costar cuando sales. Yo no pensaba en eso porque yo pensaba que como yo medio famoso era, entonces las cosas me iban a ser fácil. Pero Dios tenía otro plan. Tuve un encuentro personal con Dios, como dice aquí en el versículo 17, dice, después que este muchacho se fue, desperdició sus cosas, versículo 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas, de la comida, los desperdicios que comían los cerdos, pero nadie ni eso le daba. Hasta que finalmente el versículo 17, y volviendo en sí, dijo, para que haya arrepentimiento verdadero, uno tiene que volver en sí. Él estaba como en un sueño, no veía las cosas reales, ahora se volvió en sí, se dio cuenta de la realidad de su vida, y dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? O sea, las personas que vivían en la casa de su papá, que venían a trabajar, los jornaleros, que trabajaban por una jornada nomás, ellos mismos, que no eran de la familia, tenían abundancia de pan. Y él, al ver la realidad de donde salió, ahora ve su situación y lamenta en la situación en que él está. Y se arrepiente y hace un plan y dice, me levantaré, versículo 18, y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es más, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, que al trabajar diariamente tienen suficiente para comer. Versículo 20, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, o tuvo compasión de él, y corrió y echó sobre su cuello, y le besó. Mi esposa y yo estamos aquí ya por una semana y algo, y esta mañana mandé un correo a mis hijas diciendo, les amo y les extrañamos. Y nomás pensarlo, en cuando terminamos este viaje, llegamos a casa, bajamos del avión, llegamos al aeropuerto, lo primero que vamos a hacer es abrazar a nuestras hijas y darles un beso, diciendo, gracias Dios que nos trajiste de vuelta juntos. Es algo precioso cuando podemos reunificar. Pero este muchacho pensaba que solamente iba a regresar a casa para ser como uno de sus criados, uno de los jornaleros por lo menos. Pero dice que su papá le estaba esperando ya, aun cuando él estaba lejos, ya estaba esperando a su papá, y corrió a él, lo abrazó y le besó. Padres, ¿cuándo fue la última vez que diste un beso a tus hijos? Ahora dicen, no quieren. Yo entiendo. Llega cierta edad que los hijos ya no quieren. Yo me acuerdo mis hijas cuando estaban patojos, la categoría de patojos es hasta qué edad? 15 años. 20. Ese es patojote. Pero llegaban donde quiera que yo podía estar aquí predicando. Y mi hija llega y no me ha visto, viene corriendo y salta aquí arriba y me abraza. Y no le importa a nadie lo que le importa a su papá. Es algo precioso. Hay personas que salen cuando van a su trabajo, o los hijos se van de la casa, le das un beso a tus hijos y se van. Hace un tiempo mi hija se levantó en medio de la noche y vino y me dice, papá, ¿estás bien? Le dijo, sí, ¿qué pasó? Me dice, tuve un sueño feo. Como tú viajas
Yo en este sueño fue un día que me enojé contigo y te fuiste de viaje y se cayó el avión y te moriste, y yo no, la última cosa que me acuerdo de ti es que nos peleamos, y eso me dolió bastante. Por eso vine para ver si estabas aquí todavía. Le dije, sí, aquí estoy. Me dice, papá, hazme un favor, nunca más que te vas de viaje, no quedes sin darme un beso antes de irme, o despertarme y decirme, papá, mi hija, me voy. Y desde entonces lo hacía, pero ahora con más empeño. Cuando me voy de viaje, aunque sea, mis vuelos salen a las 6 de la mañana, salgo de la casa a las 4 de la mañana, los levanto, les doy un beso, porque nadie les pasa con ese sueño, ¿cierto? No me despertaste de mi sueño, no, la importancia es darles un beso antes de ir. Y este padre, porque su hijo estaba perdido, corrió, echó sobre su cuello y lo besó. No creo que el papá estaba preocupado que olía a cerdos, porque probablemente de ahí venía, ¿cierto? Pero el amor supera esas limitaciones o esas cosas que pueden ser barrera. Y luego dice en el versículo 21, y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidlo, ponedlo un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, se ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Y comenzaron a qué? Y comenzó la fiesta. A disfrutar el hecho de que el hijo que estaba perdido regresó. Y esa es la historia que ustedes saben. Esa es la introducción a lo que voy a compartir en esta mañana. Porque el versículo 11 dice, un padre tenía ¿qué? 2 hijos. El menor lo conocemos como el hijo pródigo, el que se rebeló, el rebelde que se rebeló y se fue de la casa. En todas las familias hay un hijo rebelde. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana tienen la libertad de reconocer si son o han sido el hijo rebelde? No levanten así, porque eso no es admitir es así. ¿Cuántos dicen, yo fui el hijo rebelde? Ok, gracias. Levanto la mano con ustedes porque yo también fui parte de ese grupo, ¿ok? Y le garantizo, si uno no resuelve la rebeldía que hay en su corazón, cuando llegas a ser grande, llegas a ser esposo, esposas rebeldes también. Entonces espero que fueron rebeldes y no son ya, porque aprendieron a someter a la autoridad que Dios ha puesto en sus vidas. Pero un padre tenía 2 hijos. El padre, al recibir su hijo bueno y sano, hace fiesta, regocija y goza, porque hay una celebración grande. Un hijo arrepentido, un hijo que reconoció sus faltas, reconoció que falló y vino otra vez a someter a la autoridad de su padre. Nosotros como padres proveemos paraguas, se dice, cuando llueve, nuestros hijos, los que están bajo la paraguas, ¿se mojan? No, porque están bajo la cobertura de papá, la cobertura de mamá, están protegidos. Los rebeldes no viven aquí, viven aquí. Y cuando viven aquí y llueve, ¿qué pasa con ellos? Se mojan. Ahora este hijo menor estaba mojado, estaba sucio,
deseaba comer lo que comían los cerdos, y él se reconoció que él estaba mal y decidió hacer ¿qué? Someterse otra vez bajo la autoridad de sus padres. Cada uno de nosotros que hemos vivido vidas rebeldes, retando a la autoridad de nuestros padres, debemos llegar a un punto de someter, doblar nuestras rodillas y someternos otra vez bajo la autoridad de nuestros padres, porque una vez que estamos bajo la autoridad de nuestros padres, es que podemos ser protegidos, bendecidos por Dios. Y solamente los que andan bajo la protección de sus padres andan con bendición. Pero un padre tenía 2 hijos. Y si la historia dice que el hijo rebelde, el hijo menor, se rebeló, lo conocemos como el hijo pródigo, ¿cómo sería el hijo mayor entonces, el otro que se quedó? Y vamos a investigar y analizar en los versículos que sigue la condición del corazón de este hijo mayor. Porque un padre tenía 2 hijos. Verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Había la herencia que tenía el padre, y dice la palabra de Dios que el padre les repartió sus bienes. Versículo 12 nos dice, y el hijo menor de ellos dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y dice la palabra de Dios, y que les repartió los bienes. Por lo tal, si hay 2 hijos, el mayor y el menor, si el papá tenía 1,000,000 de quetzales, lo repartió, o digamos tenía 2 millones de quetzales, le repartió entre los 2. El hijo mayor tuvo ¿cuánto? 1,000,000 de quetzales, y el hijo menor tuvo 1,000,000. El hijo mayor, y yo aquí voy a poner de mi cosecha a la historia, probablemente dijo: papá, pero yo no pedí la herencia, ¿para qué me lo das? Y el papá probablemente le dice: mi hijo, como ya repartí la herencia, aquí está el tuyo también. Y si el papá tiene 2 millones y reparta 1,000,000 y 1,000,000, ¿qué queda con el papá? 0. Y el hijo mayor probablemente le dice: papá, yo no quiero ir a ningún lado, aquí quedamos juntos y vivamos, y vamos a trabajar, echarle gana para sacar el negocio adelante otra vez. Por eso dice, cuando regresamos otra vez, en el versículo 25 dice: y el hijo el hijo mayor estaba en el campo, porque él estaba sirviendo, trabajando, echándole gana para poder aumentar o retomar otra vez donde ellos estaban como familia. Si el hijo menor era rebelde, el hijo mayor, fiel, ahí en casa. Y dice, cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y la danza. Imagínate que tú llegas a tu casa de trabajo, sudando la gota gorda, y encuentras pachanga en tu casa y nadie te invitó. ¿Cómo te sientes? Vas a ver la dirección y preguntar: ¿estoy en casa correcta o qué pasó? Y dice, él estaba en el campo trabajando y regresó a la casa y escuchó la música y la danza. Y llamando a uno de sus criados, versículo 26, le preguntó qué era aquello. Por supuesto, ¿él estaba consciente de lo que estaba pasando? No. ¿Él estaba invitado? Tampoco, le organizaron solo sin invitarle. Y dice, y le dijo: tu hermano ha venido. ¿Cómo reaccionarías como hermano cuando escuchas eso? Mi hermano ha venido. ¡Wow! ¿Cuál? El que se fue. Él regresó. ¡Qué bueno! ¿O no? Todo depende. Yo crecí con 2 varones
éramos 3 hermanos varones. Y no les digo mi edad, pero éramos 1 año y medio de diferencia los 3. Jugábamos juntos, peleábamos juntos, hacíamos lucha libre y agarrábamos todas las posiciones que podía, en serio. Pero nos componíamos también de vez en cuando. Yo tengo unas cuantas marcas aquí que eran marcas de la guerra con mis hermanos. Y como yo era el mayor, a veces se juntaban 2 contra 1. Sobreviví. Entonces, no todos los hermanos, al escuchar que su hermano regresa, hace fiesta o celebra. Algunos de ustedes aquí, quizás en esta mañana, está aquí y parte de su familia no está aquí y quizás no está al 100% con sus hermanos. Podrías ver a tu hermano en los ojos y con libertad gozar, o todavía hay resentimientos y rencores por cosas que pasaron en el pasado. Yo, 2 de mis hermanos, uno vive en una isla en el Caribe, otro vive en Europa, y el que vive en Europa yo tengo más de 10 años ahora sin verlo. Y había muchas cosas que yo podía decir, que hay resentimiento todavía en mi corazón, pero ahora conozco de Dios en mi corazón. Dios es el Señor de mi vida y no puede haber lugar para esas cosas y hay que resolver las cosas. Y dice la palabra de Dios aquí, tu hermano ha venido. Porque la única pregunta que le hizo al criado es, ¿qué era aquello? Y la respuesta debería ser, tu hermano ha venido, punto. Ah, no. El criado es sabio. Mira lo que dice el criado aquí. Tu padre ha hecho matar el becerro gordo, no cualquiera de ellos. Mira cuál, el gordito. Por haberlo recibido bueno y sano. Hay información aquí que no era necesario, ¿ok? Pero el criado, ¿quién es el dueño de todo? El hijo mayor. Y mientras más te codeas con el hijo mayor, mejor te va. No sé cómo se dice aquí, ilustrarse el zapato o algo así, cuando quieren caer bien al jefe. Y le dio más información de lo que era necesario, porque probablemente conocía al hermano, al hijo mayor, lo conocía. Y mira lo que la palabra de Dios sigue diciendo, el versículo 28. Entonces, ¿qué? Se enojó. ¿Se enojó por qué? ¿Por qué cree que se enojó? ¿Se enojó porque su hermano regresó? ¿Se enojó porque lo encontraron bueno y sano? ¿Se enojó por el becerro? La condición del corazón dice la reacción de las personas en situaciones como tal. Muchas veces nosotros reaccionamos cuando llega el momento de una situación difícil, pero cómo reacciono depende cómo está mi corazón. Mi corazón es el que determina cómo reacciono en diferentes circunstancias y situaciones en que enfrento. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu relación con los seres queridos en tu casa? ¿Cómo está la relación tuya con las personas importantes en tu vida? ¿Te enojas cuando escuchas que van bien? Y dice aquí, entonces se enojó y no quería entrar. No solamente se enojó, pero como vas al supermercado y ves a los chavalitos, los patojitos que quieren un dulce y no se le dan, ¿qué hacen? Se tiran en el suelo a hacer berrinche, porque no consiguió lo que quería. Y esa es la actitud de este muchacho. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase.
Papá tuvo que interceder otra vez en esta situación y parar en la pelea entre los dos hermanos. A veces veo mis hijas y se pelean. Y le digo a mi esposa, espera un ratito y verás. Es diferente entre niñas y niños, ¿eh? Mi hermano y yo nos peleamos y nos quedamos 2 días sin hablar. Mis hijas se pelean y quedan 2 segundos sin hablar. Y ya se componen. Entonces se enojó. Versículo 29. Perdón, salió su padre por tanto y le rogaba que entrase. Versículo 29. Mas él le respondió, dijo el padre, he aquí, tantos años te sirvo. ¿Es cierto o falso? Cierto. Todos estos tiempos has sido fiel trabajando. Y luego dice, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? ¿Cuántos hijos hay aquí? Todos los que son hijos, levanten la mano. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes como hijos nunca han desobedecido a sus padres? El que nunca ha desobedecido a su padre, levante la mano. Nunca. Ok, estamos bien. El bebé ahí levantó la mano, pero estaba viendo en otra dirección, entonces no cuenta. No podemos nadie de nosotros aquí decir que jamás hemos desobedecido a nuestros padres, que nosotros hemos respondido siempre a lo que nos pide. Como hijos siempre hemos fallado, siempre fallamos. Pero este hijo tiene un concepto demasiado alto de sí mismo. Y dice, y no habiéndote desobedecido jamás. Luego hace otro comentario, en el mismo versículo 29. Y nunca me has dado un cabrito, ni un cabrito, para gozarme con mis amigos. Déjame preguntarle, ¿es cierto o es falso? Falso. ¿Sabe por qué? Él era dueño de todo. Del becerro gordo, el flaco, el que está muriéndose, él es dueño de todos. ¿Sabes que por las palabras de las personas se revela la condición del corazón de las personas? Recuerda que dijo anteriormente, entonces se enojó y no quería entrar. ¿Por qué se enojó? ¿Porque su hermano regresó? ¿Porque lo encontraron bueno y sano? ¿Porque hicieron fiestas sin invitarle? ¿O por la oveja? Porque aquí se revela la situación de su corazón y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Lo que pasa, él estaba más interesado en cosas que en personas, en relación. Qué triste. Qué triste que podemos llegar al punto en nuestras vidas que nuestros hermanos, seres queridos que viven con nosotros, no valen nada más que el valor que puede tener un becerro o un cabrito. Mira versículo 31. Entonces le dijo, papá hablando, perdón, déjame regresar al versículo 30. Dice, mira algo más que pasé por alto aquí. Versículo 30 dice, pero cuando vino tu hijo, ¿ves el desprecio en las palabras que usa refiriendo a su hermano? Porque no dices a cualquier persona, ¿cierto? Y mucho menos a tu hermano. Y papá tuvo que rectificarle. Entonces le dijo, versículo 31, entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. ¿Es cierto? ¿Cierto o falso? Cierto, papá hablando. Y todas mis cosas son tuyas.
¿Cierto o falso? Cierto. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, no es es tu hermano, se ha revivido. Él era muerto, se ha revivido, se había perdido y es hallado. Lo que el papá estaba haciendo aquí es confrontar al hijo en medio de su terquedad, su rebeldía, su enojo, su odio, para que él se diera cuenta la verdad de las cosas. Como padres tenemos una responsabilidad de confrontar a nuestros hijos. Nosotros debemos vivir en nuestros hogares consciente de que si yo soy padre, yo tengo que poner órdenes en la casa. ¿Sabe qué dice Efesios capítulo 6? Mira conmigo, si tienen ahí rápidamente Efesios capítulo 6. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas ¿de qué? De larga vida sobre la tierra. Pero no termina ahí. Mira la responsabilidad del padre. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nosotros como padres debemos dar la dirección a nuestros hijos en medio de las situaciones que podían ser difíciles, pero como padres, si nosotros no damos dirección, ¿quién va a dar dirección a nuestros hijos? Nosotros debemos poner líneas fuertes, claros en nuestras vidas para poder poner una diferencia. Mira conmigo en 1 Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 13. La palabra de Dios aquí es fuerte contra la inactividad de los padres que no hacen lo que deben hacer para poner orden en su hogar. 1 Samuel 3, el versículo 13 dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Sabes cuál es tu tarea como padre? Estorbar a tus hijos en el pecado. Necesitamos parar fuerte ante Satanás, el enemigo y nuestros hijos y decirles: usted no va a llegar a mis hijos, porque si tiene que llegar a ellos, tiene que pasar sobre mí. Necesitamos parar ahí frente y parar fuerte para nuestros hogares y nuestras familias, defender a lo que Dios nos ha dado para defender. Por eso el Padre con firmeza en Lucas capítulo 15 dice a su Hijo, a palabras fuertes aquí: y él más era necesario hacer fiesta y regocijarnos, pues tu hermano muerto era, ha revivido, se había perdido y es hallado. Es razón de gozar, es razón de celebrar, y no es posible que tú puedas vivir en tanta ignorancia así, teniendo todos los beneficios del hogar, todos los beneficios de ser parte de la familia, y actuar tan duro así contra tu misma gente, tu misma sangre, tu hermano. Es necesario que nosotros enfrentemos esa verdad. Pero para terminar, qué bueno que el hijo menor, dice en el capítulo 15, versículo 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre y le diré:
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El hijo menor, rebelde porque como era, se arrepintió y reconoció, y volvió y pidió perdón y fue restaurado. Mira la restauración. Y el padre dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y hagamos y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijar. Gracias a Dios por el favor inmerecido que Dios nos da para dar oportunidad para que haya reconciliación y restablecimiento otra vez en nuestras relaciones. Por lo tal, el hijo menor se arrepintió y reconcilió. Veamos ahora el versículo 33. La reconciliación ahora del hijo mayor. ¿Lo tienen ahí? ¿Ya lo tienen? Versículo 33. ¿Qué dice? ¿No tienen versículo 33 en su Biblia? En la pantalla, ¿tampoco? ¿No tienen versículo 33? ¿Saben por qué no tienen versículo 33? Porque no hubo arrepentimiento. Porque no reconoció su situación. Y muchos duros somos contra el hijo menor por su rebeldía, pero tuvo la habilidad y la decencia suficiente de reconocer cuando falló y vino y pidió perdón. El hijo mayor estuvo ahí todo el tiempo, no se fue a ningún lado, pero su corazón no estaba dispuesto a arrepentir ni reconciliar. No se reconcilió con su hermano, ni tampoco regresó a la casa para reconciliarse como familia. ¿Cómo estás tú en esta mañana? ¿Hay miembros de tu familia o personas que no has reconciliado? ¿Hay personas que todavía hay esa herida en tu corazón que no has resuelto esa situación? ¿O personas que nomás los ves venir en la calle, cruzas del otro lado para no tener que enfrentarlo porque todavía hay resentimiento en tu corazón? El hijo mayor no se escribió el versículo 33 de él porque él no se reconcilió. ¿Y tú? En esta mañana vamos a orar. Y si hay una persona en tu corazón, en tu vida, con que tú en esta mañana entiendes bien, necesitas reconciliar, yo quiero que lo hagas en esta mañana, en este momento. Todos cierran sus ojos, por favor. ¿Cuál es la persona con que has luchado? Quizás es persona que te ha hecho daño. Quizás es persona que te ha ofendido. En esta mañana, yo quisiera orar por ti. Y si tú estás aquí en este lugar y dices, hay dolor en mi corazón porque mi hermano, mi hermana, mi tío, mi primo, personas en mi vida, personas de mi familia que me han hecho daño. Tengo dolor en mi corazón y yo quiero tener libertad. Yo te pido ahí donde estás que te pongas de pie y yo quiero orar por ti en esta mañana. Necesito que Dios sane esta área en mi vida. Mi hermano menor se fue de la casa, llevó todo lo que pertenecía a la familia y ahora regresó como si nada. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso justo? Y hay resentimiento en tu corazón.
esta mañana, ahí donde estás, dile: Señor Jesús. Dile así: Señor Jesús, perdóname. ¿Quién soy yo para juzgar a mi hermano, mi hermana, mi esposo, mi esposa que me ha hecho daño? Si tú, oh Dios, los has perdonado, si tú, oh Dios, los has restaurado, si tú, oh Dios, les has dado a ellos otra oportunidad, ¿quién soy yo para mantenerlos en mi corazón? Padre, perdóname, porque yo he pecado contra ti. Pero Padre, apelo a tu gracia, a tu verdad, a tu amor. Que tú a mí, oh Dios, también me restaures. Me pongas anillo en mis dedos. Que tú pongas, oh Dios, una manta que me cubre de tu amor. Que tú, oh Dios, ponga calzados a mis pies de firmeza, de reconocer que tú estás conmigo. Padre, perdóname. Y gracias, oh Dios, por darme otra oportunidad. Gracias, oh Dios. Voy a pedir a todos los demás que se pueden poner de pie, por favor. Padre, gracias por tu pueblo. Padre, muchos de nosotros en nuestros corazones luchamos con personas alrededor de nosotros, personas que nos han ofendido y nos han hecho daño, Padre. Pero Padre, gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por tu disponibilidad de darnos otra oportunidad. Bendice tu pueblo. Haga tu obra en nosotros, porque tú eres Dios bueno. También ponemos, Señor, nuestros hijos esta mañana. Señor, es la realidad, lo que hemos escuchado esta mañana en tu palabra. Caracteres diferentes, formas de ver las cosas de diferente manera en cada uno de nuestros hijos. Algunos con rebeldía en su corazón, con faltas de perdón, otros ofendidos, Señor, por las situaciones que viven, Señor, cada día como hermanos y con sus padres. Señor, yo te pido esta mañana por nuestros hijos, por aquel rebelde, Señor, que no tiene causa, que no tiene freno, Señor, para que tú nos des la sabiduría de poder encauzarlo y caminar con ellos, Señor, de poder ser estorbo para sus vidas. Hoy te clamamos por ellos, Señor, por aquellos que la gente no quiere ver por su rebeldía, por su carácter fuerte. Pero sabemos, Señor, que el Espíritu Santo puede traer esa parte linda, Señor, del arrepentimiento en ellos, en su corazón, y regresarlos, Señor, al seno de nuestros hogares con amor. Te pido también, Señor, por aquellos que están ahí, que tienen un corazón dispuesto, para que guardes en ellos su corazón, Señor, y nos ayudes a nosotros, Señor, a poder administrar y equipar cada día. Ponemos a nuestras hijas, Señor, delante de ti, para que también nos des sabiduría en poder encaminarlas y guiarlas en el proceso de la vida, Señor. Que el arrepentimiento venga sobre nuestros hijos por aquellas cosas que no están haciendo bien. Y que nosotros como matrimonio, Señor, podamos estar firmes ante estas situaciones y momentos. Ponemos delante de tu trono, Señor, todas las familias de esta congregación en este momento, Señor. Ponemos el corazón de nosotros como padres delante de ti, porque muchas veces nos sentimos impotentes.
Porque muchas veces hemos llorado, Señor, delante de ti, así como también hemos reído con nuestros hijos. No permita, Señor, que nuestro corazón se ablande tanto, Señor, que nos vayamos al otro extremo. No permita, Señor, que los fundamentos de la palabra se aparten de nuestro corazón para la guianza de ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quisiera que por nombre ahorita tú hicieras una oración y pusieras a cada uno de tus hijos delante del Señor.